estamos en la versión número 13 de los coloquios del año 2017 y hoy día tenemos como invitado a Patricio Cuncilla Atala de la Universidad de Biobío, del Departamento de Ciencias Básicas, y nos va a hablar acerca del tema que ya promocionamos a través de Internet. Patricio, por favor. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Marco, muchas gracias a todos por estar acá y en el seminario y gracias por la invitación. Bueno, en realidad los títulos son siempre un poco largos los que doy porque trato de que dé cuenta de todo lo que contiene el trabajo. Bueno, básicamente se trata sobre estimación de parámetros de algunos modelos de crecimiento tumoral enfocado en tumor de estroma gastrointestinal, que eso es lo que quiere decir estas siglas, GIST, en inglés, tumor de estroma gastrointestinal, en el caso específico de cáncer avanzado o metástasis, cuando provoca metástasis hepático. Bueno, este trabajo es en colaboración con el grupo, a través del grupo de investigación en angiogénesis tumoral de mi departamento, en la Universidad del Biobío, y con gente del Centro de Biotecnología de la Universidad de Chile. Bien, bueno, lo primero que hay que decir, como para un público más bien matemático, es de qué se trata el cáncer, ¿ya? Porque para modelar algo hay que saber qué es lo que es primero. Entonces, básicamente el cáncer es un grupo de enfermedades, no es solo una enfermedad, es un grupo de enfermedades que se caracterizan, bueno, tienen estas 6 características básicamente. Lo primero es una creación anormal de células que crecen más allá de sus límites usuales, y esto pasa por alteraciones genéticas, ¿ah? Principalmente por alteraciones genéticas. Lo otro es autosuficiencia en señales de crecimiento, o sea, no dependen de las señales de crecimiento, digamos, existentes en el organismo, sino que las células cancerígenas son capaces de desarrollar sus propias señales de crecimiento y son insensibles a las señales de anticrecimiento en el fondo, y evaden al mismo tiempo evaden la muerte celular programada o apoptosis, que se llama en la escritura más biológica, y entran, bueno, debido a estas características, entran en un estado de potencial replicación ilimitada, y eso puede llevar posteriormente, cuando un tumor cancerígeno sobrepasa cierto tamaño umbral, que es de cosa de milímetros solamente, comienza a activar un proceso conocido como angiogénesis, que es la vascularización tumoral con el fin de nutrirse, porque pasado cierto tamaño ya no le basta con los nutrientes del microambiente que lo rodea, sino que necesita tener sus propios vasos sanguíneos, por lo cual activa este proceso que se conoce como angiogénesis, y lo cual conlleva, bueno, a la invasión, ya cuando el tumor crece lo suficiente, conlleva a la invasión de tejidos adyacentes, y lo cual provoca después metástasis y consecuentemente la muerte después. O sea, la causa de muerte es por esta última en realidad, es por metástasis, por el cáncer en realidad. ¿Ya? Entonces eso es lo que es el cáncer en realidad. En el caso específico de lo que yo les voy a mostrar acá, se trata de modelar cáncer avanzado o metástasis en el hígado en particular de tumores del estroma gastrointestinal. Ahí está la palabra, todo el concepto, que son tumores que se desarrollan en el tracto digestivo, ¿ya? La incidencia de este tipo de cáncer es muy baja, o sea, es a lo menos de 11-15 casos por 1.000.000 de personas por año, lo cual es bajo. Sin embargo, ¿por qué es estudiado este tipo de cáncer? Porque en el 25% de los casos de ese tipo de cáncer produce metástasis en el hígado, o sea que este cáncer es bastante maligno en realidad. Entonces por eso es muy estudiado en la literatura biológica, ¿ya? Y bueno, en particular no es curable este cáncer, cuando ya está en nivel de metástasis prácticamente no es curable, ¿ya? Y bueno, hay tratamientos bien definidos y bien personalizados, pero por supuesto, por lo mismo que estamos diciendo, su eficacia es variable, ¿ya? Depende de muchos factores, digamos, genéticos. Y de hecho hay dos tipos de diferentes mutaciones genéticas que producen resistencias a las terapias que han sido clínicamente observadas, ¿ya?
Entonces, ¿qué es lo que voy a modelar yo? ¿Qué es lo que les voy a mostrar? Es un modelo de precisamente de las resistencias terapéuticas, básicamente, ¿ya? A las terapias. Bien. ¿Cuáles son los...? Entonces, para modelar eso tenemos que entender los mecanismos o los protocolos de tratamiento actuales. Los protocolos de tratamiento de este tipo de cáncer son bueno, en particular para la metástasis de este tipo de cáncer, es basado en lo que llamamos una terapia inhibidora de el gen o de la proteína tirosina quinasa. Esa proteína, cuando conlleva una cierta mutación genética maligna, se activa lo que se conoce como un receptor proto-oncogénico de tirosina quinasa, y ese receptor produce este tipo de cáncer, específicamente produce este tipo de tumores, ¿ya? Entonces, los medicamentos atacan este tipo de gen o de mutación de ese gen en particular, y hay dos grandes tipos, digamos. Los tratamientos de primera línea, que son los primeros que se administran cuando ya se descubre este tipo de tumor en un diagnóstico, el primer tratamiento que se le aplica a un paciente es lo que se llama imatinib, que es una droga que es citotóxica, o sea que destruye las células tumorales directamente, y que lo que hace es inhibir un receptor específico de este gen, de la tirosina quinasa, y eso actúa activando la apoptosis o muerte celular programada de las células tumorales. Recuerden que las células tumorales no tienen apoptosis en el fondo, porque esa es una de las características del cáncer. Y esta droga que hace, activa la apoptosis de las células tumorales, ¿ya? O la muerte celular. Cuando este primer tratamiento en la primera línea no funciona, o sea, ahí ya se observa una resistencia al medicamento y el tumor crece, entonces, o sea, vuelve a crecer, entonces el tumor. En la segunda línea hay un medicamento que se llama sunitinib, ¿ah? Que es, bueno, similar en mecanismo al anterior, pero es un inhibidor multipropósito, que se llama, o multiobjetivo, ¿ah? Que lo que hace es inhibir bueno, el factor de crecimiento endotelial vascular y el receptor del factor de crecimiento de plaquetas, o derivado de las plaquetas, que lo que hacen estos dos factores es producir o activar la angiogénesis tumoral, o sea, la producción de vasos sanguíneos tumorales. Entonces, este segundo medicamento tiene, digamos, efectos antiangiogénicos, por lo tanto, y algo también de efecto citotóxico, algo también, ¿ya? Ahora, en la mayoría de los casos, en el 85% de los pacientes, el imatinib controla los tumores metastásicos en un periodo más o menos prolongado, entre alrededor de 2 años, ¿ya? Lo controla, y en el 15% restante presentan los pacientes una mutación de este gen, del gen que se llama KIT, o sea, el gen que activa este tipo de cáncer, que produce este tipo de cáncer. Se produce una mutación que lleva a una insensibilidad al imatinib en forma inmediata. O sea, hay un 15% de pacientes que tienen este cáncer que no responde al primer tratamiento, y el 85% restante afortunadamente responde bien, pero por un periodo de tiempo de máximo 2 años, ¿ya? Entonces, bueno, esquemáticamente tenemos las dos siguientes figuras. Bueno, esto es el área en milímetros cuadrados del tumor versus tiempo en días. Se dan cuenta que hay 1200 días, aquí 1600 días. Esos son alrededor de 5 años. O sea, esta es la evolución tumoral completa de 2 pacientes representativos de lo anterior. ¿En qué sentido? Que este paciente está en el 85% de los casos donde el imatinib funciona disminuyendo el área tumoral. Ahí el paciente se le descubrió en ese punto el tumor. Se le empezó, pero ya ahí todavía era muy chico el tumor. Entonces, cuando llegó a ese tamaño, se le empezó a aplicar el imatinib, cuyo nombre farmacéutico de fantasía, digamos, es Glivec. La molécula es imatinib, o sea, el nombre de la molécula es imatinib, y el Glivec es el nombre del remedio, digamos. Se le aplica y el tumor efectivamente disminuye en área. Pero algo pasa allí, que igual ese paciente desarrolló una resistencia a ese medicamento,
y de repente pasó de estar en ese estadio a ese estadio, en forma muy violenta. Y ahí los médicos, cuando ya llega a ese estadio, deciden aplicarle el tratamiento de segunda línea, el segundo que les expliqué, y mientras que el otro paciente que está en el 15% de los casos donde ahí no responde en forma absoluta para nada al tratamiento de primera línea, no responde directamente, entonces comienzan a aplicarle antes el tratamiento de segunda línea e incluso el tratamiento de tercera línea, incluso. ¿Ya? Entonces digamos, estos dos sets de datos que tenemos son con los cuales vamos a construir la estimación de parámetros y son los dos datos representativos de este tipo de cáncer en el caso de metástasis, insisto. ¿Ya? Entonces estos dos pacientes murieron. ¿Ok? Bien, ¿cómo se hace el seguimiento terapéutico de los pacientes? Se hacen cada 2 meses usualmente, se hacen escáneres, tomografías computacionales, para poder ver la evolución y la respuesta al tratamiento. ¿Cuál es el desafío médico? El desafío médico es optimizar los tratamientos de manera de saber cuándo cambiar el segundo tipo de tratamiento, de modo de optimizar el tiempo de sobrevida promedio del paciente. O sea, de agrandar la sobrevida del paciente. ¿Cuándo cambiarlo? Eso. ¿Cuándo cambiar el tratamiento de primera línea al segundo línea? Esa es una respuesta que uno podría tratar de responder con modelamiento. Bueno, ¿cómo los médicos en forma normal ven, con qué criterio ven el efecto de los medicamentos? Lo ven por el criterio, estas son unas siglas en inglés, que básicamente lo que hacen este conjunto de criterios es medir el diámetro más grande del tumor. Solamente eso ven a través de los escáneres y con eso ven el avance o la evolución de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en el caso, si volvemos a la figura anterior, los médicos ahí veían una buena respuesta con el imatinib, por lo tanto le siguieron aplicando el imatinib y ellos creían que ahí estaba todo muy bien, pero de repente pasó algo ahí que recayó el tumor, o sea, el tumor se agrandó enormemente. Entonces, en realidad ese criterio no es suficiente para ver lo que pasa, porque ahí hay una alteración genética que no se ve, que ha sido estudiada, pero no se ve, digamos, mediante los escáneres. Eso es medicamento oral, ¿no es cierto? Sí, por vía oral. O sea, el paciente aquí a lo mejor dejó tomándolo y dejó las cosas. No, aquí se le aplicó. Ya no hizo efecto. Se le aplicó, lo que pasa es que... Sí, exacto. Que de repente un pic, si es oral, y soy yo el que me lo tengo que tomar todas las noches, todos los días, Sí. me lo dejé tomar y a poco... Pero no es que no se lo haya tomado, sino No, que claro. no le hizo usar. Las células desarrollaron una mutación, desarrollaron una resistencia. Y por lo tanto se provoca esta recaída. Y aquí es peor, porque aquí, digamos, en este otro, bueno, este es el menor porcentaje, por suerte, ahí no funciona definitivamente. O sea, creían que funcionaba, pero de repente pasó de aquí a acá y pasó de aquí a allá, y después empezaron a aplicarle el otro. Entonces, no, es un cáncer que, si bien es cierto, es poco frecuente, gracias a Dios, es muy agresivo y por eso se estudia. ¿Ya? Es muy agresivo. Y entonces, ahí nos damos cuenta que no basta esto y por lo tanto el modelamiento sirve ¿para qué? Para tratar para tratar de predecir este tipo de curva, este tipo de comportamiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo general? Es desarrollar un modelo matemático que sea específico al paciente, que capture las particularidades de la evolución tumoral de un paciente basado en estas imágenes clínicas para explicar y predecir la resistencia a las terapias. ¿Ya? Con los objetivos específicos de determinar la respuesta al tratamiento y los tiempos de recaída después del tratamiento de primera y segunda línea. ¿Ya? Esa es la idea principal del trabajo. Bueno, básicamente los modelos de crecimiento tumoral, así, a muy grandes rasgos, se pueden clasificar en modelos discretos. Por ejemplo, se usan modelos con autómatas celulares para poder representar el crecimiento del cáncer a escala celular. O sea, un autómata es una célula y se juntan varios y con eso ven el crecimiento a escala celular. Hay los modelos que ya ven a la escala del tejido, o sea, como un medio continuo. Son los modelos basados en ecuaciones en derivadas parciales.
Y como una promediación de estos modelos, podríamos decir así, una promediación espacial, están los modelos de la ecuación derivada ordinaria. Los modelos de ecuaciones derivadas parciales son para dar cuenta de los fenómenos espaciales cuando es pertinente verlos, cuando hay ciertas heterogeneidades que uno quiere capturar, ¿ya? Pero los modelos de ecuaciones ordinarias representan bastante bien este tipo de fenómenos, y de hecho es lo que utilizamos nosotros aquí. Y bueno, porque de hecho en el contexto del problema inverso, son los modelos más usados para las aplicaciones clínicas, porque son, entre comillas, los más fáciles de parametrizar. Entonces estos modelos tienen gran interés en estas aplicaciones, como decía, y se usan y se parametrizan usando métodos estadísticos. Y pueden, por ejemplo, hay trabajos que han hecho un pronóstico, que han sido capaces de reconstruir el volumen de un tumor. Entre otros aspectos en los cuales yo estoy trabajando en otros aspectos que también en cáncer de piel, tratando de predecir otras cosas con estos modelos. En este trabajo específico, lo que hemos hecho, lo que hemos aplicado es un enfoque de identificabilidad práctica, pero en el sentido de que no nos preocupamos si el modelo es teóricamente identificable, porque es un problema más difícil, de hecho, pero tan difícil como eso es la identificabilidad práctica. O sea, es básicamente, dado un conjunto de observaciones y dado un cierto modelo, la pregunta es cómo encontrar los parámetros adecuados del modelo que calcen con esos datos, ¿ya? Y bueno, de hecho el problema es bastante complejo, y de hecho él es el primer intento en esta dirección, o sea, en la dirección de predecir resistencia a las terapias, ¿ya? El primer intento que hay. ¿Cuáles son las dificultades principales? Bueno, que hay que minimizar un problema de mínimos cuadrados, o sea, donde uno minimiza la sumatoria de los cuadrados de la distancia entre los datos observados y los datos teóricos obtenidos por el modelo, digamos, o lo predicho por el modelo. ¿Cuál es el problema de eso? Que uno debe conocer a priori cuál es la solución, y uno realmente no tiene cómo saber cuál es la solución. O sea, uno debe partir de una buena aproximación inicial, y eso es complicado realmente. Y de hecho el problema de obtener una buena condición inicial es bastante desafiante si es que uno no posee conocimiento a priori. Bueno, de hecho yo lo que estoy investigando es que la mayoría de lo que hacen los papers sacan información de otros papers y dicen, este es el valor del parámetro correcto según la literatura, y parten de ese valor. Pero cuando uno no conoce el sistema no es cómo hacerlo, y por lo tanto este es un problema realmente grave, ¿ya? Ahora, los modelos que vamos a ver son complejos porque contienen la suficiente dinámica, que es no lineal, por supuesto, que es capaz de reproducir los diferentes escenarios que vimos. Y lo malo es que los datos son escasos, porque solamente uno conoce una sola combinación y parcial de las variables. O sea, lo que se mide es una combinación parcial de las variables, que es el área tumoral, ¿ya? Como vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el modelamiento? El modelamiento es, bueno, de hecho, la novedad de este modelo consiste en introducir 3 tipos de células tumorales proliferativas. Las células proliferativas son las que se dividen, las que desarrollan el tumor. Consideramos 3 tipos de células tumorales proliferativas, donde la P1 es sensible a la acción de las 2 tipos de drogas que vimos. O sea, esta es reducida por la acción de los 2 tipos de drogas. P2 es sensible solamente al segundo tipo de droga. P2, digámoslo así, muere por el efecto del segundo tipo de droga, pero no por el efecto del primero, de la primera droga. Y P3 es insensible a ambas, ¿ya? Entonces, de esa manera nosotros logramos capturar este efecto de que el tumor disminuye, pero luego tiene una recaída. Porque hay un tipo, o sea, como que nosotros asumimos que intrínsecamente hay 3 tipos de células que ya vienen con estas características genéticas de ser resistentes. La P1 es la sensible, o sea, la que no es resistente. La P2 es resistente a la primera droga, y la P3 es resistente a ambas. Entonces nosotros asumimos que desde el principio hay resistencia, pero estas dos están en una menor proporción con respecto a la primera, ¿ya? Y bueno, por otra parte, hay una variable M, que la llamamos, que da cuenta del proceso de vascularización y nutrientes, todo metido dentro de una sola variable. O sea, es una simplificación enorme, pero con esto uno captura
la vascularización y al mismo tiempo los nutrientes que son necesarios para el tumor, bueno, y están relacionados, por cierto, a la angiogénesis, porque a partir de los vasos sanguíneos llegan los nutrientes al tumor, ¿ya? ¿En qué modelo, en qué trabajo nos basamos? Nos basamos principalmente en este trabajo, donde nosotros modelamos con unos colegas franceses, modelamos este tipo de cáncer, pero lo modelamos con modelos con ecuaciones parciales, donde lo que hicimos fue modelar el aspecto de la heterogeneidad espacial. Pero ¿cuál es la dificultad de este modelo? Los modelos EDP son muy complejos de parametrizar, son muy complicados de parametrizar, entonces mi idea propia mía, digamos, ya no con ellos, los franceses, era tomar este modelo, digamos, por ecuaciones parciales, que es un modelo complejo, simplificarlo a un modelo con ecuaciones ordinarias y tratar de parametrizarlo, o sea, tratar de resolver el problema inverso de estimación de parámetros, ¿ya? Entonces el modelo simplificado, la versión 1, es este, donde tenemos, bueno, la variación temporal de cada una de las variables, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las células proliferativas de tipo 1, que son sensibles a ambas drogas, aquí tienen bueno, digo, estos términos, el balance que tienen es el siguiente: tienen la división o mitosis, división celular, duplicación, debido a la vascularización. O sea, cuando la vascularización M es suficientemente grande, va a haber división. Por el contrario, cuando es suficientemente chico, este término se va a apagar, va a ser 0, y este término va a ser grande, que es el término de muerte causado por una baja cantidad de nutrientes o una disminución del flujo sanguíneo, que es similar en este caso porque la variable M representa las dos cosas en una sola variable. Y aquí está en cambio la muerte celular causada por las drogas de tipo 1 y de tipo 2. Mu1 y Mu2 serían las tasas de muerte por unidad, digamos, de masa de cada tipo de droga. Y bueno, por supuesto, eso está multiplicado por M y por P1. ¿Por qué por M? Porque la droga actúa a través de la vascularización, a través del flujo sanguíneo, M. Lo mismo para P2, pero P2 tiene solamente el término de muerte debido a la droga de tipo 2, porque es resistente a la droga de tipo 1, entonces no tiene ese término. Y las células de tipo 3 no tienen ninguno de los dos anteriores porque es resistente completamente a los dos tratamientos. Y M, bueno, M es un poco más delicado, pero M es la vascularización, que básicamente es proporcional a la masa tumoral. La masa tumoral es P1 más P2 más P3, pero elevado a 2/3. ¿Por qué? Porque ese, digamos, exponente elevado a 2/3 quiere decir que es proporcional a la superficie del tumor, a la superficie del tumor, ¿ya? Y de hecho la vascularización, las señales que activan la vascularización salen, digamos, por difusión a través de la superficie de la célula. Entonces por eso le ponen entre 2/3. Aquí también hay un término que da cuenta de la droga de tipo 2. Hay un término ahí que se activa en un tiempo mayor o igual a este asterisco. O sea, se activa cuando se aplica la droga de tipo 2 con un cierto coeficiente nu. Y la droga de tipo 2 actúa sobre P1 y P2 solamente, no actúa sobre P3. Bueno, aquí hay un consumo de la vascularización, o nutrientes, en realidad, consumo de nutrientes por la suma de las tres células proliferativas, P1 más P2 más P3. Y este término es un término que en el fondo da cuenta de que si M es suficientemente chico, solamente allí hay creación de vascularización. O sea, esta función gamma PD es cercano, de hecho, gamma PD partido por gamma 1 vale 1 cuando M es pequeño y vale 0 cuando M es grande. Entonces realmente cuando M es pequeño, ahí se requiere vascularización y ahí hay creación de vascularización. Recién ahí. Y bueno, el gamma PP y gamma PD son las tasas de división celular y de muerte celular. Las tasas son unas funciones, básicamente son funciones que pasan de gamma 0, de un cierto valor gamma 0 positivo a 0, si es que M es mayor que un umbral, MIP se llama, el umbral de hipoxia que se llama, o sea, es la concentración de nutrientes mínima, bajo la cual, o sea, si hay menos nutrientes que MIP, las células mueren. O sea, hay más nutrientes que MIP, las células se dividen y crecen, ¿ya? Entonces, lo que da cuenta esta función es
una transición entre 0 y gamma 0. Una transición que está, digamos, es más o menos sharp según si este parámetro R es más o menos grande. Mientras más grande sea R, la transición es más escarpada, es más sharp, ¿ya? Y gamma PD es similar, pero al revés. Gamma PD pasa de gamma 1 a 0, ¿ya? Cuando M es pequeño, gamma PD vale gamma 1, y cuando M es grande, gamma PD vale 0. Entonces tenemos toda esta cantidad de parámetros del modelo, gamma 0, gamma 1, etc. Son 8 parámetros que significan, bueno, que son, como les decía, gamma 0 y gamma 1 son las tasas de crecimiento. Gamma 0 es la tasa de crecimiento celular, gamma 1 es la tasa de apoptosis celular, por la suficiencia o insuficiencia de nutrientes, respectivamente. MIP es el parámetro, el umbral de hipoxia, que les decía, o sea, bajo ese parámetro las células mueren, sobre ese parámetro las células se dividen. Mu1 y Mu2 son las tasas de muerte causadas por los tratamientos 1 y 2, respectivamente. El alfa, que va multiplicando acá a la ecuación del M, es lo que llamamos la capacidad angiogénica del tumor. Mientras más grande el alfa, mayor angiogénesis tumoral, más agresivo ese tipo de cáncer sería. Y después tendríamos el beta, en la tasa de consumo de nutrientes, el nu es la inhibición de la angiogénesis debido al tratamiento 2. Bueno, y hay otro parámetro que va en el modelo 2 que lo vamos a ver de inmediato. Entonces en el modelo 1 no está el parámetro psi, pero está un parámetro nu, que después fíjense que lo tomamos, ese nu lo tomamos como 1 ahí, y colocamos un parámetro psi que acompaña aquí al PD. O sea, estos son una suerte como de heurística, por decirlo así. Cambiamos un poco los modelos como para ver cuál se adaptaba mejor al problema nuestro, ¿ya? Entonces le cambiamos el nu ahí y lo pusimos acá, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no? Enseguida, la simplificación original del modelo de P consideraba que en vez de tener solo M ahí, tenía M más 1. M más 1. O sea que había como una suerte de piso mínimo o de base mínima de nutrientes. Por eso 1. ¿Por qué no, digamos? ¿Ya? Bueno, y ahí está el nu igual que estaba originalmente sin el psi de allí. Después el modelo 4. El modelo 4 le agrega un término aquí como una especie de término de truncatura, gamma PB partido por gamma 0. Es un término que varía entre 0 y 1. Es como porque nos dimos cuenta que este término tenía problemas numéricos cuando beta era muy grande, el parámetro beta es muy grande. Este término era demasiado grande y en el fondo producía un desajuste en los cálculos. Entonces dijimos, ¿por qué no? Vamos a incluir este término de aquí para truncar este término de alguna manera, ¿ya? Y luego, bueno, el modelo 5 le quitamos el 1 también, le pusimos sin el 1. Entonces comparamos esos 5 modelos para ver cuál se adapta mejor a la situación, numéricamente solamente. ¿Por qué en forma teórica no es fácil hacerlo? ¿Por qué? Primero porque este modelo no es autónomo, no es un sistema autónomo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está el tiempo. Si este sistema fuese autónomo, si estas fueran simplemente constantes, sería más fácil de analizar con las técnicas tradicionales para verificar si un problema inverso, o sea, si este modelo es identificable. Pero en realidad, como no es autónomo, es más difícil. Y lo otro es que los problemas que son algebraicamente, que tienen funciones tipo racionales, o sea, cocientes de polinomio, son más fáciles de analizar desde el punto de vista teórico para problemas inversos. Y aquí, bueno, por ejemplo, estas funciones no son funciones de tipo racionales, entonces no son tan fáciles de analizar. Sin embargo, estas funciones hacen lo que hacen y lo hacen bien. Y nosotros tratamos de cambiarlas para funciones racionales y no nos funcionó. Entonces el análisis teórico de este modelo no es tan sencillo, ¿ya? En realidad. Ahora el modelo, por ejemplo, el modelo 1 es capaz de simular ya sea este comportamiento, digamos, este es el área obtenida por el modelo, digamos, es capaz de simular una reducción bajo el efecto del primer medicamento, el aumento, o sea, cuando el tumor se escapa del efecto del primer medicamento y decae, ¿cierto?, el paciente, y luego disminuye, o somos capaces de simular cuando es controlado el tumor en la primera fase con el primer medicamento, recae, y luego se le aplica el segundo medicamento y se controla y luego vuelve a recaer. O sea, los modelos particulares del 1 son capaces de simular comportamientos bien disímiles,
¿ya? Por lo tanto, la dinámica que tienen los modelos es bastante rica en el sentido de que es capaz de simular todos los comportamientos que uno quiere en realidad, que son los que se han observado, ¿ya? Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos para hacer la estimación de parámetros? Tenemos el seguimiento de toda la evolución de esos dos pacientes que les mostré al principio. Tenemos las áreas observadas en instantes de tiempo t sub i, para ir variando entre 1 y un cierto n mayúscula, ¿cierto? Y en base a eso nomás queremos reconstruir la historia del paciente, la historia clínica. Por lo tanto, aquí es donde tenemos que entrar a resolver el problema inverso. ¿Cómo lo hacemos? Decimos, bueno, vamos a resolver este problema de optimización, ¿cierto? Vamos a minimizar la suma de los cuadrados de la distancia entre la área observada y la área calculada por el modelo. Y es aquí donde vamos a resaltar de que en realidad, digamos, esta es una combinación lineal, pero parcial de las variables, porque aquí no está incluida la variable m, está incluida solamente la suma de las células tumorales proliferativas. En el fondo esto es como la masa tumoral, y la masa tumoral reconstruye de alguna manera el área. Entonces esto, digamos, los datos que tenemos, por lo tanto, es un dato de una combinación lineal que es parcial, de una parte de las variables solamente. Digamos, y por lo tanto, perfectamente uno podría cambiar los parámetros de la ecuación de m y podría obtener resultados similares, digamos. O sea, no hay unicidad de los parámetros necesariamente, ¿ok? Bueno, y obviamente lo que lo hace también más desafiante es que no tenemos una expresión analítica de la solución del sistema también. Si la tuviéramos sería todo más fácil, pero es imposible eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema que hay? Es lo que les decía, es de que hay algo que está mal, que anda mal, porque una pequeña perturbación de los parámetros puede llevar a una gran perturbación en la solución numérica. Y entonces, bueno, y esto ha sido documentado en la literatura de problemas inversos para sistemas biológicos, ha sido documentado de que muy generalmente, en forma intrínseca o en forma casi natural, estos modelos biológicos son no identificables teóricamente, ¿ya? Entonces, por eso, por ahora, decidimos nosotros no vamos a estudiar teóricamente la identificabilidad, porque sabemos que no podemos encontrar con cosas que no son identificables, sencillamente. Entonces vamos a estudiar desde el punto de vista numérico solamente. Ahora, ¿cómo uno puede vencer esta dificultad? Porque desde el punto de vista, si bien es cierto en forma teórica el problema es no identificable y nosotros nos preocupamos de la parte numérica, igual tenemos que tener en cuenta lo que dicta la teoría. Y la teoría dice que en general estos problemas no son identificables, por lo tanto dijimos, ¿qué podemos hacer para vencer esa dificultad? Le introducimos un término de regularización, que se llama. Le agregamos un epsilon veces norma del parámetro al cuadrado. Y esto es un término básicamente de coercividad. Se lo llamamos desde el punto de vista de análisis convexo, un término de coercividad. O sea que en el fondo le sumamos un término que produce que el problema tenga solución óptima. O sea, con este parámetro el problema se hace coercivo, por lo tanto ahí tiene solución el problema. Y uno puede probar, se puede probar, en la literatura ha sido hecho, de que, bueno, este tipo de regularización manipula bastante bien datos con errores, que es el caso nuestro. O sea, los datos tienen la relación, la diferencia entre los datos y lo que uno obtiene con el modelo, digamos, arroja errores bastante grandes numéricamente, ¿ah? Y bueno, y el problema de minimizar este, digamos, error con el término de regularización tiene solución, siempre tiene solución, y converge, bueno, un problema teórico sería tratar de ver que en este caso específico converge cuando epsilon tiende a 0. Por supuesto que el epsilon no tiene que ser muy grande. Si el epsilon es muy grande, entonces no estamos minimizando lo que queremos, que sería el e de teta, que es esta parte de acá. Y si por el contrario, si epsilon igual 0, el problema puede no tener solución, simplemente. Y por lo tanto el epsilon no puede ser ni muy grande ni muy chico, ¿ya? Entonces, lo que les decía yo antes es que necesitamos un buen vector de parámetros de inicialización, que es una cuestión que es no trivial. ¿Y qué es lo que hicimos para esto? Bueno, de hecho, hay que decir aquí que, claro, esto es crucial para resolver numéricos de optimización. Y de hecho, el gran problema de la optimización es que a lo que se han dedicado los últimos 20 o 30 años los optimizadores es a desarrollar solvers para problemas convexos. Los problemas inversos son no convexos, o sea que el funcional que uno tiene que minimizar no tiene un único mínimo, tiene varios mínimos locales
Y hay en la literatura de optimización se han propuesto algunos solvers de optimización para funciones no complexas, pero yo debo decir, yo lo he testeado y funcionan para casos teóricos muy rebuscados y que son casos imprácticos, son casos que en la práctica no funcionan bien. Entonces lo que uno tiene que hacer es tratar de adaptar un solver al caso específico que uno desea en realidad. Y por eso lo que uno echa mano es más que nada de un solver de optimización global, entre comillas, ¿ya? Y los solvers de optimización global requieren un buen punto de partida también. ¿Y qué es lo que hicimos para eso entonces? Lo que hicimos fue tomar un rectángulo, tomando en cuenta, por ejemplo, para gamma 0 tomamos un gamma 0 mínimo y un gamma 0 máximo, que nosotros sabíamos que más o menos son los parámetros, son las cosas aceptables para los parámetros. Y así, entonces tomamos un rectángulo para todos los parámetros y dijimos, bueno, ese es nuestro espacio de parámetros admisible, y ahí, en ese espacio de parámetros admisibles, tomamos una muestra de tamaño n, una muestra aleatoria de tamaño n, distribuida uniformemente, y resolvimos el problema directo con esos parámetros. Una muestra de tamaño n suficientemente grande, uniformemente distribuida en este rectángulo, resolvimos el problema y tomamos el mínimo. Y ese mínimo lo tomamos como punto de partida. Y esto lo testeamos para varias ejecuciones del programa, ¿ya? Y esa es la idea básica, de hecho, para los solvers de optimización que son más estadísticos, más heurísticos, más globales, ¿ya? Entonces el algoritmo es el siguiente: tomamos los datos donde están medidos las áreas, los tiempos y las áreas donde están medidos estos valores, usamos la condición inicial como describimos antes, o sea, obtuvimos una condición inicial, guardamos los resultados y después lo ejecutamos varias veces en nuestro código, y con los parámetros guardados previamente hicimos lo siguiente. Bueno, creamos una muestra, digamos, aleatoria en el espacio de parámetros factibles, resolvimos, resolvimos, tomamos el mínimo, resolvimos el problema directo, tomamos el mínimo, o sea, dados los parámetros, tomamos el mínimo, calculamos el error para ese valor mínimo, lo comparamos con el error histórico que teníamos antes, de ejecuciones anteriores, comparamos si el error que obtuvimos en esta corrida o en esta ejecución del programa es inferior al error histórico, resolvemos el problema. Si no, no tiene sentido resolverlo, ¿cierto? Lo resolvimos solo si el error inicial es menor que el error anterior que teníamos, ¿ya? Y definimos, bueno, este asterisco como la salida de este problema. Entonces aquí en el caso del paciente 1 que les mostré, un paciente que era del lado izquierdo, que sí tenía una buena respuesta del medicamento. Bueno, eso en circulito tenemos los datos. La curva en azul fue de la última ejecución que hicimos, la ejecución inicial, digamos, el teta 0 inicial, y la curva en rojo el teta óptimo, que como ven es bastante bueno, es bastante cercano, entre comillas, a lo real, digamos, es bastante bueno. Para ese epsilon y para este asterisco que, digamos, este asterisco marca el cambio de un medicamento al otro, del medicamento 1 al medicamento 2. Para el paciente 2, que es el de la derecha, donde no había una buena respuesta al primer medicamento desde el principio, bueno, ese es el epsilon y ese es el tiempo de cambio de los medicamentos. Bueno, en rojo el óptimo histórico, bastante malo, y en azul el último obtenido. Bueno, lógicamente que en ambos casos no podemos reconstruir una evolución así tan perfecta, o sea, de capturar los datos que están muy abajo, digámoslo así, los datos que son muy chicos, porque después la curva tiene que subir. Entonces, pero globalmente hablando, o sea, desde el punto de vista del error cuadrático medio, se comporta bien, o del error cuadrático se comporta bastante bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos propuesto modelos reducidos, entre comillas, de los modelos de ecuaciones en derivadas parciales a modelos en ecuaciones ordinarias. Y bueno, los modelos se comportan bien en el sentido que resuelven como problema directo, resuelven las dos diferentes situaciones que teníamos. Propusimos un problema inverso para obtener los parámetros del modelo, tomando como base solamente las observaciones, lo poco que teníamos eran las imágenes de los escáneres. Propusimos esta técnica de regularización para poder obtener buenos resultados, porque en el fondo los datos tienen muchos errores, y
por lo tanto para poder precavernos del caso donde no hay solución, tomamos esta regularización. Propusimos un algoritmo que en realidad es como una especie, si ustedes quieren, no sé si han escuchado hablar de la técnica Monte Carlo, que hace un muestreo que es aleatorio, toma un muestreo que es aleatorio al inicio, y con eso pudimos lograr una buena optimización del problema inverso, digamos. Más o menos buena, digamos. ¿Ya? Esto es más a la cabeza, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que habría que hacer después? Habría que analizar teóricamente las propiedades del modelo, que como les dije no es tan sencillo. Tenemos que buscar la forma de analizar teóricamente, o sea, de probar si el modelo es teóricamente identificable. O sea, si dada un conjunto de observaciones, existe un único conjunto de parámetros que alcanza esas observaciones. ¿Y en qué sentido las alcanza? Habría que definirlo bien. Y más aún, bueno, ¿en qué sentido la alcanza? O sea, si es posible que ese parámetro sea tal que el error sea perfecto, o sea, una identificabilidad con un ajuste perfecto. Muy difícil hacer eso, pero eso daría una suerte de inyectividad del operador solución. O sea, si hay unicidad, digamos, si es que hay unicidad, lo cual sería casi como equivalente a probar que el error es cero, ahí habría como una suerte de inyectividad del operador. Y lo otro es cómo tomar epsilon. El epsilon no puede ser ni muy chico ni muy grande, hay principios para hacerlo. Por ahora lo tomamos así por ensayo, prueba y error nomás, ¿ya? Lo otro bueno, aquí hemos trabajado hasta ahora con modelos con ecuaciones ordinarias, pero en el caso específico que estamos estudiando, relacionado con la resistencia a las drogas, se sabe que el tumor desarrolla, antes de la recaída, el tumor desarrolla una singularidad en la forma, una irregularidad, digamos así, en la forma, y por lo tanto los modelos con ecuaciones parciales serían mejor adaptables para este caso particular, porque podría capturar esas irregularidades en la forma, y esa información podría ser crucial para decir cuándo cambiar el tiempo, o sea, cuándo cambiar del primer medicamento al segundo medicamento, por ejemplo. Y considerar, bueno, otros tipos de modelos para otros tipos de cáncer, en particular lo que les contaba, que estamos trabajando modelos similares para cáncer de piel, ¿ya? Bueno, y eso, algunas referencias. Estas son las referencias donde yo extraje la parte biológica, de aquí donde yo, bueno, esta es una revisión del tema del cáncer, una revisión donde se hablan de los modelos básicamente del cáncer, y de la parte biológica, de qué es lo que se modela y por qué. Y bueno, y el paper donde saqué este trabajo, donde simplificaba los modelos, es el cual les mostré anteriormente. Y entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Si tienen preguntas. Preguntas, consultas. No pregunto. ¿Cuánto demoró ¿Cuánto nos demoramos? Claro, sí. El tema del tiempo es una buena pregunta, porque en realidad, claro, como en el fondo uno no conoce las soluciones, las buenas soluciones, bueno, y un problema realista es así, uno no conoce las soluciones, por lo tanto no sabe de dónde partir. Lo que hicimos fue ensayo, prueba y error, digamos, y nos demoramos, llevamos desde julio del año pasado hasta ahora. Y ya, bueno, ya hace poco que obtuvimos los resultados más aceptables, digamos. Ahora estamos en etapa de escritura recién de un artículo, pero sí, es difícil porque al no conocer la solución del problema, y esa es justamente la gracia, porque es un problema real, y no es un problema, digamos, armado matemáticamente como para que funcione un solver, sino que es un problema real. Entonces, ahí hay un desafío grande en el sentido de saber, de buscar mejores estrategias, por ejemplo, de cómo partir, desde dónde partir. Y el otro desafío es que el desafío que yo siempre, a mis amigos que trabajan en optimización, siempre los molesto con eso, digamos, y les digo, oiga, ¿cuándo van a dejar de hacer solver para problemas convexos? Si los problemas convexos no son prácticos, porque los problemas convexos hay muchos solvers que funcionan bien. Entonces yo les digo,
Lo que necesitamos para problemas realistas es un solver para optimización no convexa. Y lamentablemente los solvers que yo he podido encontrar en la literatura, hay algunos, pero se adaptan para problemas creados a la mano matemáticamente para que el solver funcione. Que son unas funciones, digamos, que no tiene, o sea, son funciones, digamos, armadas a mano, son la función, no sé si han escuchado, la función de Rosenbrock o cosas así, que son funciones no convexas, en RN, digamos, y que no tienen parámetros ni nada, o sea, son armadas para que, son problemas no convexos, sí, pero son problemas que no son problemas especialmente adaptados, por ejemplo, para problemas de estimación de parámetros. ¿Ya? Los únicos problemas que son adaptados para problemas de estimación de parámetros, los únicos solvers son lo que se llaman los solvers de tipo Gauss-Newton, que es como una modificación del método de Newton, en donde que son adaptados para problemas de mínimos cuadrados, para problemas de estimaciones como estos, pero donde hay una parte que es complicada de calcular y que se desprecia usualmente, que es básicamente el residuo, o sea, el error en cada dato multiplicado por las segundas derivadas parciales. Claro, y las segundas derivadas parciales se omiten porque son muy difíciles de calcular. Pero si ese residuo, o sea, las segundas derivadas parciales se multiplican por el residuo. Si el residuo es muy grande, la aproximación es mala. O sea, si tú ese término te lo echas, digamos, ¿sí?, lo eliminas, ¿y qué es lo que hacen los solvers? Lo eliminan, la aproximación es mala, claro. Entonces, el desafío que hay por delante es hacer un solver bueno que no simplifique los términos, por ejemplo. Que ese término lo mantenga y de alguna manera uno tiene que tratar de aproximar la segunda derivada. Bueno, hay algoritmos para ello, pero no han habido algoritmos dedicados exclusivamente a problemas de estimación de parámetros. Entonces, hay algunas direcciones en las cuales poder trabajar, pero es complejo el tema. Precisamente porque si fuera fácil ya se habría hecho. Oye, una pregunta del punto de vista del enfermo, ¿verdad? La idea de optimizar estos métodos en estricto rigor es optimizar la aplicación del medicamento de tal manera de extender lo más posible el efecto positivo del medicamento. Claro. Eso no es, digamos, claro, hacer nada más que eso. Claro, el tiempo de sobrevida sin la lesión. ¿Ah? Okay. Sin la lesión. O sea, que la lesión esté ahí pero controlada. Controlada. Pero claro, en el caso específico de por qué hacer estimación de parámetros, porque si tú, si a priori, si si tú sabes que los modelos ya funcionan súper bien y tus métodos de estimación de parámetros están bien calibrados, funcionan súper bien, entonces yo te puedo decir, con un par de datos nomás del paciente, yo te podría decir la evolución va a ser más o menos así, y por lo tanto en tal tiempo va a leer que se va a producir una recaída. Estos parámetros se calculan para cada paciente en particular. Sí. Por eso, la idea de estos modelos precisamente es que los modelos sean dependientes del paciente. ¿Por qué? Y esa es la complejidad de la biología, que todas las enfermedades actúan de manera distinta para cada paciente. O sea, la misma enfermedad para dos pacientes distintos son mundos distintos totalmente. Entonces los modelos, y en la literatura se usa ese término, que los modelos matemáticos tienen que ser dependientes del paciente para que sean válidos, digamos, para que tengan algún efecto clínico. No sé si tú, porque una cuestión biológica, ¿cuál es el motivo de la aparición de estas irregularidades tumorales cuando ya hay resistencia a algún tipo de... la irregularidad propiamente tal, o sea, se ha observado, la razón no sé, pero la resistencia ya ha sido documentado. ¿Por qué? Hay ciertos genes que intervienen ahí, que activan que activan esta resistencia en realidad. Entonces igual si uno quiere perfeccionar, porque digamos, hasta ahora este modelo simplemente describe las resistencias en el sentido de que, o sea, describe y predice la resistencia en el sentido de que la explica, pero fenomenológicamente con la incorporación de las tres variables P1, P2 y P3, pero la razón genética no la está explicando.
No. Por ejemplo, y ahí hay algo que quizás seguramente hay algo que tiene que ver con la irregularidad del tumor también. Porque a la larga la resistencia es una cuestión inevitable. Pues, Es inevitable pasado en la mayoría de los cánceres, sí. inevitable. En la mayoría de los casos. O sea, de hecho, los temas más en boga ahora de modelamiento, precisamente, los temas más de moda actualmente de modelamiento matemático es para resistencia, digamos, a las drogas. Entonces, pero el punto importante es que el trabajo no puede ser netamente matemático, porque el punto crucial es que lo que hay que hacer es buscar la causa de la resistencia, y eso lo hace la gente de área biológica o biomédica, en este caso, buscando la causa de la resistencia, sabiendo cuáles son los mecanismos subyacentes. Uno puede, a pesar de conocerlos, yo he visto trabajos en los cuales, claro, digamos, a pesar de conocer los mecanismos, cuáles son los genes que se activan para tal tipo de resistencia, igual esos mecanismos son complejos porque hay contrabalances de diferentes genes, no es un solo gen, son varios, que se contrabalancean entre sí. Entonces, con la gracia del modelamiento es que, una vez conocido ese mecanismo, uno puede testear in silico, computacionalmente uno puede testear con diferentes cantidades de esos genes, con diferentes expresiones, o se apaga uno y prende el otro, o inversamente, puedes testear cómo se manifiestan las resistencias. Y hay trabajos así, yo lo he visto, y entonces lo que hacen es, lo bueno de ello es que en realidad tú puedes ver, conocía el tema de un trabajo interdisciplinario, porque conocido la red de genes subyacentes que provocan la resistencia, uno puede, modelándolo y simulándolo computacionalmente, uno puede ver todos los escenarios posibles. Y eso se puede lograr, digamos. Se puede lograr, pero no es un trabajo puramente matemático. Sí, una consulta, porque a lo mejor yo me confundí cuando tú pusiste en la lista sobre el melanoma. Sí, sí. Y había un vínculo entre, me parece, no sé, la producción de citosina. Era adenosina. Adenosina, sí, adenosina para la producción de angiogénesis en el sistema, pero aparentemente cuando tú suprimías, y era como inverso, sí. Lo suprimía, sucedía todo lo contrario, se volvía más agresivo el tumor. Por lo mismo te decía, porque que en el fondo, claro, la gente más del área experimental biomédica ellos estudian los genes y dicen, estos son los genes responsables por resistencia o por mayor agresividad del tumor en ese caso. Pero ellos no han testeado fehacientemente que uno de esos receptores, en ese caso de adenosina, lo apago y lo otro lo mantengo encendido, si realmente aumenta o no, como dicen en la literatura biológica, de la angiogénesis. Pero en realidad los resultados demuestran lo contrario, digamos, en realidad. Entonces, la matemática tiene mucho que decir, porque si tú dices, si yo juego con todos ahí son 4 receptores en ese caso. En el caso de la resistencia también hay varios receptores que entran en juego, digamos. Si uno produce un contrabalance con un modelo, uno puede darse cuenta mucho más fácil con un buen modelo que simplemente por la observación de qué es lo que está pasando. Uno podría entender entonces cómo influye cada grupo de genes o genes en general, si tuviera una buena caracterización del problema. Cada miembro de la genética uno podría tratar de ver, efectivamente, digamos, jugando con las cantidades de uno relativo a las del otro, podría efectivamente jugar con ellas y reconstruir todos los escenarios. Hay trabajo en eso, que se han hecho en eso. ¿Cuánto tiempo que llevan trabajando en estas cosas? No solo lo tuyo, digamos, o sea, en general. ¿Esto es un área nueva o...? No, o sea, bueno, relativamente comparado con las matemáticas, sí. No más de 30. A ver, el primer modelo de angiogénesis tumoral es de los años 70, por ejemplo. O sea, más de 40 años no tiene. Así como, digamos, desde el punto de vista del modelamiento, más de 40 años no tiene. Y claro, bueno, y ahora actualmente en el mundo hay grupos fuertes que lo realizan. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, bueno, Alemania, etc. Pero como ciencia híbrida entre biología y matemática, digamos, es relativamente nuevo, no más de 40 años.
efectivamente. ¿Algunas consultas, comentarios? Resultemos. No, ¿algún comentario? Es impresionante todo caso. Sí. Agradezcamos a Patricia.